3, 2, 1. Hola a todos, ¿cómo están, amigos? Soy Javier Sevilla acá, con estas charlas primordiales acá, a veces de madrugada, acá en California. Vengo hace un par de años ahí tratando de coordinar ahí con los tiempos de un hombre muy ocupado, muy metido hasta las manos, como decimos en nuestro con todo esto del sonido, la conexión del corazón, la tierra, la investigación sonora, el ser, la conexión con Gaia. Estamos con Marc Pulido, que está, veo que está la montaña de Montserrat. Acá vamos a hablar acerca de estos temas primordiales, curiosamente. Esta charla se llama El sonido primordial del universo y la música de las estrellas. Hola, Marc Pulido, muy contento de tenerte acá en el canal de Quantum Primordial. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Estás en Montserrat, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, hola Javier, aquí estamos. Esta es uno de los lugares del mundo donde nos sentimos en casa y donde las vilas del sonido con el que trabajo siempre ha tenido esta unidad de frecuencia, ¿no? Frecuencia crística, frecuencia que también puedes sentir en esta montaña. Y que siempre fue una inspiración para traer este instrumento, para construir este instrumento aquí en España. Claro, no es casualidad, hay una suerte de resonancia cuántica vibracional contigo, con ese lugar de esa frecuencia en Gaia, con las cosas que suceden, la sincronía universal, ¿no? Así que Sí. seguramente tiene que ver totalmente con todo lo que vienes manifestando, ¿no? en tu vida. Así que bueno, Sí. antes que nada, bueno, quería decirle a la gente que no te conoce, yo te vengo siguiendo hace un par de años, vi un par de programas muy relacionados donde mostrabas este instrumento, donde pude captar que es un instrumento que es un llamado ancestral, como algo, no sé, es una manifestación neoancestral de todo el sonido primordial del universo, y por qué no, el sonido de las esferas mismas, esta octava, ¿no? Incluye toda esta manifestación geométrica y sagrada tridimensional. Marc, contanos un poco, para la gente que no conocemos en profundidad lo que haces, ¿qué es esto de Theta Healing, la onda Theta Healing, todos estos talleres, terapias, formaciones que compartes de Theta Healing? Bueno, Theta Healing es una metodología creada en Estados Unidos y por Diana Steiber. Lo que para mí fue encontrar esta metodología, que me formé como profesor, estoy dando formaciones y soy un poco como investigador del método dentro de lo que yo ya estaba trabajando, que era con el sonido. Lo interesante es que encontré muchos vínculos con lo que yo ya estaba haciendo, ¿no? Uno de los vínculos es que trabaja con la onda teta cerebral. Nosotros tenemos 5 ondas cerebrales. Nuestro cerebro va cambiando de una onda a otra según nuestro estado de conciencia o según la actividad que estamos haciendo. Y cuando trabajo con sonido, esto también es donde vamos a afectar, ¿no? En el pulso binaural. Luego explicaré un poco las investigaciones con las frecuencias binaurales que llevan al cerebro a esta onda teta cerebral. La onda teta es una de las 5 ondas, es una onda donde existe el estado de conexión, donde existe un estado de unidad con la fuente, con creadora, con el sonido universal, con el sonido original, o con el creador, o con la mente de Dios, o la fuente de cuántica, como el principal origen de la energía de vida, ¿no? Y cuando nosotros llevamos el cerebro en este estado, se puede mover la energía de la persona, o la persona puede mover su propia energía. Y desde ahí podemos hacer muchas cosas, ¿no? Nosotros con Theta Healing aprendemos un método para hacer ciertas cosas. Una de ellas es cambio de creencia, es sanaciones. Y de alguna forma, detrás de toda esta técnica hay una filosofía, que son los 7 planos de existencia,
7 planos de existencia es una forma de entender el universo, o un lenguaje, un mapa conceptual para entender cómo funciona todo a nivel espiritual, orgánico o físico. Todo lo que existe en el universo se puede dividir por frecuencias, por vibraciones. Y aquí es donde yo descubrí y entendí mucho de lo que a mí me estaba bajando como información, ¿no? Desde el 2006, no, 2008, desde el 2008 en India, en ese viaje en India que yo empecé a soñar que tenía que construir un artilugio sonoro para despertar, ¿no? A las personas, a la humanidad, o para contribuir, para como hacer un aporte a estos momentos que estamos viviendo, al despertar, ayudar a la Tierra a evolucionar, ayudar al humano, ayudarnos. Entonces se me bajó que tenía que ser a través del sonido, de la frecuencia, de la geometría, de la luz, del color. Yo tenía que entender toda esta información, eran sueños repetitivos y la filosofía de los 7 planos de existencia me ayudaron mucho. Porque hay el 6º plano, es donde existen las leyes del universo. Las leyes del universo es algo que se puede canalizar, puedes acceder a ellas. Tesla canalizó la ley de la electricidad, por ejemplo, y hay tanta electricidad en el aire que se puede encender una bombilla sin enchufarla. La electricidad existe, ¿no? Y se puede viajar a través de la electricidad. Puedes moverte, puedes mover tu cuerpo de luz, puedes usar esta energía, pero también puedes usar la energía de la vibración, la energía del sonido. Recién hablabas de Tesla, geometría sagrada, electricidad. Se me ocurre, él recurría todo el tiempo a... ¿me escuchas bien, no? ¿Me escuchas bien? Sí. Al 3, 6 y 9, ¿no? Él todo el tiempo remitía a 3, 6 y 9, ¿no? Manifestado, digamos, esa combinación, digamos, en todo lo que es de la vibracional, frecuencial. Insistía, Sí. desde el momento que él elegía una habitación para vivir, a que ese momento donde estaba trabajando con estas torres, acá en Colorado Springs, él tenía muy en cuenta la matemática, la geometría, ¿no? Inconscientemente la geometría sagrada del universo, ¿no es así? Todo. En realidad, sí. Pero quería decirte qué curioso lo que contabas, que yo en el 2008 también, bueno, antes de gestar mi terapia, que es cuando, la primera que armé, que fue La Voz Primordial, me fui a Australia. Yo venía de la industria del rock, de cantar en bandas de rock, hice un parate, me conecté con el didgeridoo, en el mismo año que vos me fui a Australia, me conecté con el didgeridoo. Fue como una especie de chamán que me hizo, autogeneré un reset para contar con otro sonido. Y ahí arranqué con La Voz Primordial, y bueno, acá estamos con La Voz Primordial. Así que no, muy sincrónico. Sí. Sí, los viajes son iniciaciones, ¿no? Yo en India tuve la inspiración de este sonido, ¿no? Y la transmisión un poco espiritual de lo que tenía que hacer. Y luego, pues fueron 4 años hasta que empecé. Ahora fue en el 2011 y hasta ahora pues ya son casi 10 años investigando con este sonido y trayendo pues lo que ahora se ha convertido en el instrumento de vilas pues más grande del mundo construido ahora mismo, el primero de Europa como juego. Se ven en campanas sueltas, pero como juego hay más de 70 frecuencias diferentes. Y bueno, es un camino de investigación infinito, ¿no? Porque hay más ideas, hay más proyectos y esto pues va bajando información. Incluso ahora, aquí donde estoy ahora en el Montserrat, el próximo paso es crear un espacio físico, ¿no? De las vilas. Estamos desde hace un mes empezando a crear este espacio aquí en Montserrat de forma física, ya para que el sonido y la frecuencia estén trabajando en este lugar que ya irradia para el mundo pues la energía del cambio. Pero encima, pues bueno, parte del trabajo que llevo haciendo es
llevar este sonido a lugares de poder. De alguna forma es como usar unas baterías que ya existen en la Tierra para que se carguen o ellas carguen el trabajo que se hace con este sonido, ¿no? Claro, Entonces, perdón, como me decía, el otro día hablaba con Juan Carlos López, que mañana voy a hablar acerca de geometría sagrada y construcciones urbanas. El otro día en la primera parte me decía que antiguamente, ancestralmente, lo que se buscaba era, en una construcción ancestral original, el plan original, por ejemplo, el templo de Salomón, después lo trasladaban a otros lugares porque confiaban, había un conocimiento ancestral del fenómeno de resonancia, la amplificación. Esto que estás diciendo, la amplificación del sonido, ¿no? Magnificado, ¿no? La gravedad misma, ¿no? Con el sonido a otros lados, muy bueno, sí, sí. Sí, sí, porque el sonido es un gran vehículo de transmisión de intenciones, ¿no? De rezos, de propósitos, de energía, en realidad. Por eso es muy importante desde dónde lo tocas, porque es un vehículo, pero tienes que saberlo conducir. Y el vehículo en sí te va a trabajar mucho. A mí las vilas me han hecho una gran limpieza, una gran purificación interna para poderlas usar. Y como más yo me purifico, más se abren ciertos portales, porque es un sonido que es como un espejo de estas leyes universales, un espejo de esta energía primordial que ya existe. Si nosotros escuchásemos, si nosotros escuchásemos realmente este sonido, ya sin emitirlo, escuchásemos más, estas puertas se abrirían, ¿no? El ser humano no tiene la capacidad de estar en la calma, en el silencio correcto como para poder estar escuchando lo que ya está sonando. Entonces esto, pues el estrés del día a día está cerrando estos portales y nos estamos desconectando de la naturaleza. Y no son solamente sonidos o fuerzas que armonizan las estrellas y los planetas, las órbitas y que consiguen que todo haya un orden, sino que también están en la naturaleza, en lo más pequeño, ¿no? Sí, sí, sí. En lo más la pequeño, tierra, sí. en el centro de la tierra, en el rugir de los corales, el rugir de los corales. Cuando si tienes una experiencia de bucear en Sí, una todos los dimensión días. Sí, coral, sí, sí. vas a escuchar ese sonido. Ese sonido es lo que da vida a muchísimas especies, ¿no? A delfines. Y eso, si se rompe ese sonido, el ecosistema se desequilibra. Entonces, cuando nosotros estamos emitiendo estas frecuencias, que ahora, cuando yo empecé, no había casi nadie haciéndolo y ahora es un momento de despertar, de cambio. Muchísima gente está tocando gongs, está tocando cuencos de cuarzo. Esto es una medicina que se está abriendo y que mucha gente está haciendo este servicio al planeta, ¿no? Porque a través de emitir frecuencias puras, armónicas, eso una vez está generado, existe para siempre, eternamente, ¿no? Y estás, de alguna forma, balanceando las frecuencias desarmónicas del estrés, del odio, de la rabia, que están en el campo electromagnético de la Tierra, creando Claro, sí, sí. caos Sí. y de alguna forma podemos mandar de vuelta unas frecuencias que en terapia vibracional se llama el arrastre sónico, ¿no? Cuando yo Claro, descubrí el las arrastre vilas, sónico, claro. sí, cuando Frente yo a descubrí las toda. vilas, me Sí, di cuenta de perdón. que mm, Sí, los, dime. los principios más fuertes que siempre habla la terapia de sonido, que es el arrastre sónico, los armónicos, la duración de su sonido, un sonido que dure, me di cuenta que las vilas tenían este potencial pues amplificadísimo, ¿no? Entonces, cuando nosotros, pues, por ejemplo, hemos hecho meditaciones colectivas en Sí, estuve lugares de viendo. poder. Sí, estuve viendo. Hay un lugar donde estuviste haciendo unas meditaciones que vos lo llamás el lugar del oráculo de los elfos, que remite a la mitología griega, muy interesante. ¿Qué fue? ¿Qué es esto de este lugar? Que hay una energía, la energía telúrica del lugar, hay una información ahí que te llamó a hacer ese tipo de meditaciones.
Cuéntanos un poco de este lugar, ¿no? El oráculo de Delfos ahí. Bueno, el oráculo de Delfos es un lugar que está en Atenas, cerca, y donde habían las pitonisas, las mediums, que eran consejeras del mundo griego, ¿no? Entonces es como un espacio donde en su tiempo, guiado por Apolo, por el dios Apolo, que es el dios de la música. Esto es muy curioso, ¿no? Como el dios de la música y el de las artes también es el dios del templo de Delfos, que es el lugar de curación y de adivinación y de guía a la gente de Grecia. Entonces, a mí me llamó mucho la atención como el mismo Dios que es el que cura o es el que lleva la energía de curación o de guía, es el Dios de la música. Sí. Entonces, bueno, para los griegos ellos ya sabían, Pitágoras ya sabía toda la proporción de las matemáticas, de los Las números, de los matemáticas y la octava misma, ¿no? Simplemente de confiar en la octava misma y separarla en dos, como me decía el otro día el amigo Néstor Kornblum, que está con los cantos armónicos, que cada tanto lo invito, así como a vos. Sí, Habla de eso. sí. Ahora dice, qué loco, me decía Néstor, qué loco cómo se perdió un conocimiento ancestral de 2500 años, con esto de 432 Hz, no solamente eso, sino también la información que hay en la octava. Curiosamente hablabas de estas frecuencias, desde de lo que es alfa, teta, gamma, y cómo fue que dijiste, dejamos de escuchar, algo así, muy interesante esa frase. Schumann, ¿no? Qué loco, Schumann es el 8, 7,85 Hz, que es la octava, ¿no? Está toda la información, ¿no? Simplemente cuando nos rendimos, ¿no? Ese Tao al que vaciarnos yo que vengo de la industria del rock, ¿no? De repente, un día estaba en el escenario y vi todos los programas que hay, desde el formato de estructura de canción, que la gente está esperando el estribillo, de cómo tienen que ser las letras, de las distorsiones, bueno, 440 Hz, y fue un proceso, viste, muchos amigos míos, bueno, hoy por hoy, algunos me odian, otros dicen, bueno, Javi flipó, ¿qué pasa que no hizo más canciones? Así, no, pero en realidad, con todo respeto, abrí para abrir la puerta, que tiene que ver con todo esto que estás diciendo, ¿no? Y bueno, mi enfoque es desde el ritmo, desde el sonido de tu propia voz, del hacerte cargo de la información que hay en los huesos, en los cristales, en el silicio de tu cuerpo, para conectar con esto que dices, y además la música de las esferas, cosa junguiana, ¿no? De los agujeros negros, las explosiones del universo, el ruido, el caos, balanceándose hacia estos de cantos armónicos, por ejemplo, ¿no? Pasar por todo me gusta revolver en ese inconsciente para que salga ese sonido, ¿no? Desde el autoconocimiento de, repito, los negros, el caos, ¿no? Las explosiones, ¿no? En nosotros fractal y manifestado hacia el canto de armónicos y todo esto, ¿no? Muy bien, sí, claro, ya sabemos que el propio sonido, bueno, ahí esa frase, ¿no? Si tú no conoces tu propio sonido, no puedes trabajar con el sonido. O sea, lo primero será autoconocerte, ¿no? Que es una, así, cogiendo esa frase del templo de Delfos que dice, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Y pasa por eso, ¿no? Entonces el canto armónico, claro, te lleva directamente a ser tú parte del emisor. Es como el didgeridoo, ¿no? Yo cuando empecé con el sonido, empecé con el didgeridoo. Y el Sí. didgeridoo, como tú sabes, tú eres parte del instrumento. Tu caja torácica es la que hace que suene de una forma o de otra. Y fue muy curioso porque yo había tenido un accidente de coche, que estuve con costillas rotas, con pulmón agujereado, tenía toda la caja torácica eh, bastante mal. Y a través del didgeridoo se me recuperó todo. Y fue la primera experiencia de sanación que tuve con el sonido y ahí es cuando empecé a investigar y de ahí pues empecé con el hang, del hang me fui a Mirá qué las loco, sí, a vidas. mí también, a mí me reseteó toda la costa de cómo, viste, cómo tenía que hacer la voz, viste, como que me hizo conectar con esto que estás diciendo, muy interesante, Marco. Otra cosa que también estaba pensando en preguntarte,
bueno, yo viste como que la terapia que fui armando va muy de la mano de la cuántica, y yo hace unos años es como que estaba muy metido con esto de eh, lo que tú dices, ¿no? Que es así, ¿no? La intención, bueno, la intención que le pongo cuando canto armónico, cuando toco el didgeridoo, el estado en el que estoy, todo eso, ¿no? Que es real, ¿no? A pleno. Y es como que hace poco me fue bajando lo importante de, pero pará, me ocurre esta analogía. Si yo duermo todos los días en un domo, y hay unas cualidades de geometría sagrada, y lo hago cotidiano, y repito el ritual, y estoy ahí, cada vez para mí más sagrado, ahí en ese vacío también hay una información. Lo que me bajó es que es tan importante la intención del observador cuántico que experimenta, él se entrega al sonido, a expresar el sonido, como también esto, bueno, la epigenética habla de eso. ¿Cuál es el ambiente emocional? Bueno, ¿cuál es el ambiente metagenético también, ¿no? Y bueno, tal vez estar participando de estos rituales que haces vos, ¿no? Con estos instrumentos, ¿cómo se llama este instrumento? Este instrumento que trabajas, Vilas. ahí está, con este instrumento, ¿no? También es importante, digamos, las cualidades frecuenciales, ¿no? De dónde estás trabajando, el lugar donde estás, porque eso también es como parte de la ecuación. Como que a Todo. veces lo de la cuántica se puede malinterpretar mal. No es que algo queda fuera de la ecuación, es el observador que toca, que manifiesta, con dejarse manifestar por todas las condiciones atmosféricas, gravitacionales, de clima, de todo, ¿no? Sí, es lo que creo que, que este proceso de ser sanador con sonido tiene que ser, no es solamente tener un instrumento o tener una técnica o ser muy buen músico. Desde mi perspectiva, a lo que yo me he dedicado más es a buscar ser un canal de poder realmente usar esta pureza, este sonido tan puro, ¿no? Este amor, porque es un sonido que no tiene dualidad, ¿no? Es como que todo lo abraza, todo lo disuelve, eh, no existe ni un lenguaje como para poder explicar lo que es, lo que se siente, pero no hay ni un sonido ni una frecuencia mejor que otra. Hay frecuencias muy bajas, como pocos instrumentos he escuchado, porque es difícil reproducir unas frecuencias tan bajas, tan profundas, como las campanas más grandes, más bajas. Y después hay frecuencias muy agudas, ¿no? Eh, pero no es que sea una mejor que otra, es, es, es que en cada momento y en cada sanación y en cada herida y en cada desbloqueo, lo que te está pidiendo es una cosa. Pero tú Exactamente, sí. como canal tienes que saber leer eso, ¿no? Hacer Pero espacio, ahí claro, claro, leer. tienes que ser bueno, como lo máximo de cristalino posible para saber lo que hay que tocar para ayudar a esa sanación, ¿no? Entonces, Claro. esto no te lo puede enseñar el sonido, el No, no, instrumento, no. esto lo tienes que desarrollar tú. Bueno, te lo va a enseñar con la práctica, pero lo que hay que convertirse es en un canal. Y ahí es donde lo que tú dices de física cuántica, lo que tú puedes ver es lo que tú vas a hacer. Al final, lo que llegamos es que somos nosotros los instrumentos de sanación, no es el instrumento, somos nosotros. Incluso tú puedes mover lo que se mueve con el instrumento sin tocarlo. Que yo he tenido experiencias así, solo Sí, con sí, la cuántica, mente, cuántica. y invocar el sonido, invocarlo El y sonido estudiar y la y frecuencia la frecuencia. dimensional, que en definitiva es Claro. energía e información. Lo que se me ocurre también agregar es que, bueno, también el nombre de la charla, la música de las esferas es las multipersonas, ¿no? Cada uno somos únicos, eso que decías. Ahí te veo que trabajas con instrumentos de la mitología judía, como el shofar también, Néstor Corblum también. Ahí que tenés un montón de instrumentos.
Y bueno, ¿no? Cada persona, cada cliente es único, le pasan diferentes cosas y también ahí está, están, de repente, tienen distintas experiencias y en los chakras le pasan diferentes cosas, diferentes colores, ¿no? Todo lo que es el aura de la persona es todo un tema. Claro, sí. Para mí, claro, una de las cosas más interesantes del sonido es esto, que abraza todo, ¿no? Es universal, no tiene lenguaje, entonces no tiene no tienes que creer, tienes que sentir, ¿no? Y puedes no estar de acuerdo en algo, pero cuando tú escuchas el sonido, lo abraza todo. Ahí todos somos iguales. Es como estar delante de la muerte, que todos somos iguales, ¿no? Ahí todas las creencias se disuelven, no existe separación Sí, sí. y, Es y ahí paradójico, cabemos, ¿no? y ahí cabemos todos. Qué paradójico esperar el ciclo tridimensional, ¿no? Cuando aquí ahora esta experiencia sagrada, ¿no? ¿No? Pues esos momentos donde percibís eso que dices, y qué lindo, ¿no? Cuando no, en realidad te das cuenta de eso, de que se caen abajo todas estas creencias, ¿no? En programadas, heredadas, ¿no? Y toda esta cuestión de la Matrix, ¿no? Un poco también de donde vengo, de la industria del rock y todo lo que siempre hablo con otras personas que ya lo sabes, y bueno, por acá yo sentí con vos que la cosa iba más hacia lo más primordial, ¿no? Claro que como más ligero mueras, mejor. Claro, Porque cuando se abra la luz vas a ir directo, ¿no? claro. Eh, pero, pero lo que vengo a decir es que el sonido tiene la capacidad de abrazar cualquier filosofía, cualquier religión, cualquier manera de pensar, cualquier camino espiritual, cualquier técnica. O sea, existe una unidad ahí. Existe una unidad porque no existen palabras, ¿no? Claro, es el Y Nada Brahma, ¿no? El universo vibración Nada Brahma que dice el Akasha, ¿no? Unificado, ¿no? sí, Como sí. dice el originario de acá, el gran espíritu, ¿no? Vibrando, ¿no? Sí, sí, todos los mitos hablan de esto, el sonido primordial, ¿no? El zumbido que creó el universo. Claro, este Eh, hombre. este hombre, sí. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Marc, ¿qué te iba a decir? Estaba viendo que el otro día estuviste en un festival, ¿no? Un festival ahí vos puntualmente estás ahí en Montserrat, un festival que estuviste, Festival Luz del Sur. Contanos Sí. cómo fue este festival, qué cosas pasaron, para que la gente sepa prácticamente qué es un encuentro con vos, estas meditaciones, qué cosas pasan, la energía del lugar, ¿no? ¿Qué fue? Bueno, la actividad con las vilas, con lo que se pasa, tiene tiene un propósito, pero tiene varias etapas, ¿no? Ha habido una etapa muy fuerte donde estar tocando dentro de iglesias, castillos, monasterios, catedrales y lugares de poder y culto para recuperar un poco la energía original de estos espacios, ¿no? Esto fue durante una época bastante por toda España. Luego empecé a hacer conciertos más dejé de sentirlo tan fuerte, Sí. parece que cambió un poco y ya eran conciertos al aire libre o en auditorios, aunque se siguen haciendo en iglesias y lugares así. Pero este concierto fue en el aire libre. Y en el aire libre el sonido viaja muy bien sin amplificar. Entonces lo que se hizo fue el cierre del festival. Un concierto es una experiencia de sanación grupal donde la gente se puede tumbar, si se puede, si no se sienta. Pero normalmente las experiencias que son muy, muy particulares, depende de cada uno. Claro, sí, Pero sí, sí. Cada ritual una sí, como canalización, es como una constelación sonora particular como según la infoenergía que sucede, ¿no? En el espacio. sí, forma parte de lo... Yo, como músico, curiosamente, lo que observo, el tema de la amplificación de los sonidos al aire libre. Yo observo que los sonidos primordiales, estos sonidos Fibonacci,
se transmiten, que curiosamente es como el sonido octavado, que incluye a todo, y a veces el sonido, 12 notas, con presiones, con los semitonos, perdón, 7 notas con los semitonos, 12, curiosamente 12 meses, Matrix. A veces no suena bien, no suena bien al aire libre el sonido 40, pero estos sonidos sí suenan bien desde mi experiencia, de las meditaciones Sí. que fui contratado y todo. Además, muchas Cosas que veces he estamos tenido, hablando. he tenido las experiencias de que la naturaleza entra a formar parte del concierto, ¿no? Empieza a soplar un viento en un momento donde está pasando algo, donde se está haciendo una liberación, en un momento concreto del concierto, el viento empieza a hacer un zumbido que se junta con el sonido, o otras veces los grillos empiezan a cantar, o unas ranas, o se oyen pájaros. Entonces veo como existe una sinergia en ese lugar donde todos los elementos de la naturaleza trabajan también, o colaboran, o se La orquesta, armonizan claro. con lo que se está haciendo. Esa orquesta sonora. Es muy mágico, la verdad que es muy mágico trabajar al aire libre, y permite que la gente se pueda estirar, ¿no? Cuando se estiran también el sonido trabaja diferente. Claro, se entregan. Y bueno, es difícil de explicar lo que sucede. Yo siempre veo como las palabras se quedan muy cortas, ¿no? Y matan un poco la experiencia. Pero lo que sucede es este efecto binaural que hace un cambio en los hemisferios cerebrales. Gran parte de la investigación de construir este instrumento ha sido crear un sonido que permita llevar lo más rápido posible a las personas a una experiencia de conexión con Dios, con la fuente, ¿no? Sin esfuerzo, que las personas puedan recibir eso, y para recibir esa conexión a veces durante el concierto hay un movimiento de emociones que tienen que soltar para abrirse a esa experiencia, ¿no? Claro, claro, Entonces, claro, claro. hay 70 frecuencias diferentes, muchas con efecto binaural, que tiene ese desajuste de hercios, que un sonido te entra por un oído, el otro por otro, y hay una resta. El cerebro en esa tensión busca corregirlo, entonces los químicos cerebrales pues, se activan y el cerebro entra en estados de conciencia diferentes, o alterados, o de una profunda relajación, una profunda meditación, o en conexión con su subconsciente. Empiezan a Claro. aparecer imágenes, memorias, se empiezan a liberar. Hay gente que me dice que habló con, no sé, con un fallecido familiar que se le presentó, o con su ser superior, o Claro. aparecieron ángeles, o su propia voz interior, su alma le trajo un mensaje, le enseñó algo. Entonces, es una experiencia muy individual, aunque sea un trabajo grupal, una experiencia grupal, y normalmente hay como una resolución. Ahí puede ser que haya momentos que se pase por atmósferas de miedo, de emociones de tristeza, de emociones de tensión, hasta que al final existe Claro. una Volvemos a la música de las integración. esferas, la música de las Sí, esferas, ¿no? El espacio sí, exterior, el espacio interior. Muy interesante. sí. Otra cosa que Y estaba escuchándote, claro, también es como que todas estas frecuencias van a las frecuencias del ADN, ¿no? Este doble armónico de que resuena con el ADN, 528 Hz, el corazón, eh, Muladhara, ¿no? ¿no? Hay como toda una cuestión, ¿no? Vos sí, lo sabes con el didgeridoo, todas frecuencias que nos o sea, tal vez es como un espacio de recalibración, ¿no? Recordar y recalibrarnos con esta exacto, frecuencia original, primordial, ¿no? exacto. ADN. Hay en este juego de 70 frecuencias diferentes, hay algunas que son frecuencias Schumann, que te conectan al pulso de la Tierra, a la frecuencia original de la Tierra.
que es algo que también nos hemos desconectado de la naturaleza, y como más conectados estemos, pues más en armonía, Claro. más bien podemos ascender con la nave Tierra, que está Claro, cambiando digamos, el pulso, ¿no? árbol, como diría Nassim Haramein acá del otro lado del charco de Hawái, el árbol doble toroide, digamos, acá en esta Sí, experiencia tridimensional tetraedro, sí, todo en Gaia, el cielo, pero esta cosa sí, de estar en patas, ¿no? Estar en patas en el pasto, en estos parques, en la playa, que yo hago body surf y todo esto, no tiene que sí. ser parte tierra también. Estar en la naturaleza, claro. Entonces, ahí estas frecuencias Schumann eh, existen en este juego de pilas, existen frecuencias Schumann, existen frecuencias binaural en onda teta, existen frecuencias solfegio, las prohibidas, las de la reparación del ADN, la 528, eh, existen frecuencias del miedo, para liberar miedo, para liberar... Entonces, lo que es como un gran abanico de diferentes frecuencias que se emiten durante la hora y media del concierto, donde de alguna forma el cuerpo va recibiendo, la mente o la energía de la persona absorbe como una fuente, como si bebiese de una fuente aquello que necesita. Y en Claro, algún momento va a recibir aquello. Hay también unas frecuencias que son ultrasónicas que incluso ultrasonidos, sí. no podemos escuchar, que son Fuera de 20 Hz o 20.000 Hz, ultrasonidos. sí, son estos bajos tan grandes que cada uno pesa 43 kilos, que con un solo golpe duran 5 minutos. Estos son unas frecuencias que son realmente muy, muy poderosas y muy difíciles de reproducir como con un instrumento Sí, físico. sí, Lo que la investigación creo que estamos logrando es cosas que solo las máquinas pueden reproducir, a hacerlo en vivo, como instrumento en vivo, ¿no? sí, Y esto es algo que tiene su intención detrás, en el momento que tocas el instrumento, su rezo, su intención de sanación que viene con todo esa intención. También tiene la vida de los armónicos, porque cuando lo reproduzcas con una máquina, todos los armónicos se cierran, ¿no? O sea, se compactan y pierden toda claro, la apertura que puede tener un sonido en vivo. claro. Entonces, estas frecuencias, junto con las frecuencias binaurales, que para reproducir una frecuencia binaural tiene que haber un sonido sostenido largo, ¿no? Entonces, que con Sí, un solo golpe puedas tener 5 minutos de vibración, claro, útil, como un drone un, electrónico. claro. Entonces, realmente trabaja, claro, se está logrando una labor terapéutica bueno, creo que estamos bastante contentos. Yo junto con el investigador, con el creador, yo soy un poco el investigador, Está muy dedicándome diariamente a hacer sanaciones individuales, viendo lo que funciona, lo que no, lo que necesitaríamos, canalizando un poco también y lo que me van diciendo que hay que hacer, y el inventor pues es el ruso, que entonces pues bueno, vamos co-creando esto juntos, ¿no? Entonces claro. nos hemos puesto en contacto con un laboratorio de neuroacústica de Madrid que me dijeron, ostras, pues para el Parkinson o para el Alzheimer estamos descubriendo que estas frecuencias binaurales, habíamos pensado que eran diferencia de unos hercios, pero hemos visto que son otros. Ahí construimos unas vilas para que reproduzca esto, probamos, modificamos, hemos tenido que modificar también Claro, prueba afinaciones, error, en función de cómo sí, esto del afinaciones sonido es que no funcionan. Entonces, sí, por eso son 10 años, ¿no? De investigación, de pruebas, de calibrar de toda la... calibrar y bueno, ahora está en un momento muy interesante. Creo que está, bueno, estamos pudiendo, bueno, conseguir pues trabajos muy profundos en terapia individual, pues personas que con una sola sesión pues reciben realmente desbloqueos importantes. Que lo que yo he visto es que cuando tú siempre hay una melodía, un sonido, una intención más amorosa o más fuerte o más rápida que necesita esa herida
para liberarse. Pero cuando tú aplicas los suficientes elementos sónicos, eso se libera y se A eso libera. iba, a eso iba. Digamos, la caja de resonancia de amplificación y el domo, como todo es importante, ¿no? El dónde, el instrumento, el cliente, ¿no? También es el observador que participa del experimento y juntos, ¿no? Es todo un ritual, ¿no? Varios Sí. factores muy interesantes. Otra cosa que me acordaba cuando hablábamos recién del tema del sonido de la naturaleza, Giuseppe Verdi, este italiano, cuando hace creo que 200 años vino a ver cuál es el sonido de la naturaleza. Anteriormente a todo esto de hace 80 años, de 440 Hz, con todos estos rumores, de todo el tema de Goebbels, de la mano derecha de Hitler y todo esto que ya conocemos. Giuseppe Verdi, ¿cómo hizo? A ver cuál es el sonido de la naturaleza, ¿por qué es 432 Hz? Se internó en la naturaleza, matemáticos, físicos, con la clavija, ¿cómo se llama? El diapasón. Diapasón. No, grabó los pájaros. Hay grabaciones actuales de delfines, y tiende a este 432 Fibonacci, que seguramente está en coherencia con lo que estás investigando, ¿no? Es una pregunta. ¿Cuál es la Sí. Fibonacci 432 Hz con todo esto, para ir más o menos cerrando la idea? Claro, a mí lo que me sucede con este instrumento es que tú cuando coges cada campana plana, hay más de 70, están sonando varias frecuencias al mismo tiempo. Con una sola hay 4 o hasta 5 notas como entrelazadas, bueno, como armónicos dentro. Depende en qué esquina le des, depende con qué martillo le des, depende con qué velocidad o con qué fuerza le des. Y si tú coges un medidor de frecuencias, si te pones más cerca, menos cerca, en una esquina, el sonido es como la luz, entra por una ventana, si toca una pared, va a reflejar de una manera y la luz va a cambiar el color, ¿no? Entonces, hay tantos factores abiertos que medir una frecuencia es como limitar todo lo que puede estar emitiendo eso, ¿no? Claro que tengo filas de vilas, 7 notas en 432, afinadas, que sí que existe toda la frecuencia 432 en el juego, pero no todo el juego parte del 432, ¿no? Porque existen también otras cosas ahí. Existen las solfegio, que no tienen nada que ver con esta teoría. Sí, Que sí que tiene que ver, pero se va por otro lado. Sí, totalmente. Además, atención, porque a veces estamos como investigadores, como terapeutas, como músicos, como científicos, observando todo, volvemos a la física cuántica, desde un observador dual, tridimensional, matemático. Y también existe el sonido, volvemos al espacio exterior, el espacio interior. Pitch, ultrasonidos, ¿dónde termina? Es como, entre do y re. No, ¿Cuál es el claro. de re, no? Entonces, No. también hay un sonido, por eso el didgeridoo tiene esa cosa de que te lleva a eso del pitch, ¿no? A esa cosa de micro movimiento, ¿no? Donde sí. la mente dual no puede atrapar, catalogar, ponerle creencia, ¿no? Claro. Y quizás un instrumento que el sonido no viaja tanto tiempo en el espacio, entonces sí, es una nota que no tiene una duración más de 4 segundos, 5 segundos, pero claro, una vila cuando la tocas te puede durar esto hasta 5 minutos. Entonces, ahí cuando una suena y la otra suena, eso se junta y está creando otras frecuencias, ¿no? Entonces, cerrarnos al 432 en este caso, en este instrumento, no lo vi necesario, aunque sí que existen dentro del juego 7 notas a 432, ¿no? Pero lo que hago lo que he visto es que hay que abarcar todas las posibles frecuencias para darle a la persona que lo recibe
lo que necesite. Es como ir a un restaurante y ¿cuál es la comida que voy a escoger? Bueno, pues si tienes varios sabores, algo te va a gustar seguro, ¿no? O Claro, algo tu cuerpo sí, va a sí, necesitar, es un alimento para el alma, ¿no? Lo que es muy claro, importante es que esté bien afinado. Esto siempre es un mensaje un poco fuerte, pero eh, el inventor con el que trabajo, él siempre me ha dicho que empiezan a haber copias, ¿no? Y las claro, copias de estas frecuencias son muy peligrosas porque es como claro, comer comida caducada. Él me decía sí, esto, es como comer comida caducada. claro, claro, claro. Ahora una pregunta, Marc. El instrumento es de madera, ¿no es así? Es de metal, Metal con con madera. Ah, ok, ok. el Por soporte es de ejemplo, madera. claro, vos sabés que están las cuestiones climáticas, georregionales, temperatura, humedad. Por ejemplo, el mismo instrumento, te vi que estuviste por Suiza. ¿Qué experiencias tenés del mismo instrumento llevado a distintos? Por ejemplo, el didgeridoo, cuando yo lo tocaba en Australia, sonaba de una manera. Cuando me interné Totalmente. 5 años en el Delta Tigre, ahí en Buenos Aires, sonaba de otra manera. Otra. Totalmente. De hecho, Sí. un presidente de Argentina, Sarmiento, importó el eucaliptus a Argentina y no es lo mismo el eucaliptus No. argentina mediante estas cualidades que el mismo que el originario de Australia. Sí. La pregunta que te hago, ¿suena diferente? ¿Qué onda el instrumento? Totalmente. En cada lugar suena diferente, incluso en espacios, no solo espacios, siempre hemos escogido catedrales, castillos, monasterios, el techo alto, la piedra, pero incluso el lugar al aire libre. eh, hay sitios que parece que sea una cueva y estás en el aire libre, que haya como unas paredes transparentes. O sea, hay lugares que dices, ¿qué está sucediendo aquí con el sonido? Y de hecho, bueno, por ejemplo, Stonehenge han descubierto que la construcción de las piedras en Stonehenge, antes de las piedras, Sí, existe un espacio acústico donde el sonido viaja de una forma que no entienden. Y luego colocaron las piedras, sí, sí, marcando este espacio. totalmente. Cuestiones electromagnéticas, cuestiones de informaciones en la Tierra. Otra de las cosas que hablaba con Juan Carlos López, este investigador de energías electromagnéticas y cómo conectar todas nuestras cuestiones, tecnología en la casa y todo esto, mañana voy a hablar de vuelta en la segunda parte, hablamos de cómo se han construido catedrales, templos, en lugares que pueden haber sido profanados de originarios protohombres que estaban ahí y habían decodificado simplemente la energía del lugar y construyó un templo. Por ejemplo, en Indonesia se sabe eso. Se construyó una religión, un templo, después lo agarró el Islam, después lo agarró el hinduismo, después lo agarró el cristianismo. Y se van, ¿no? Porque ahí se hace ya un nombre originario. ¿Vos viste esta película de los aborígenes de Australia donde sueñan las hormigas verdes? No. Viendo. El hombre leyendo la información que hay de electromagnética en la Tierra. ¿Ok? Te resumo. Un supermercado en los 80 en el agua, que en Australia recién ponen un supermercado, y los aborígenes haciendo un ritual en el medio del supermercado para generar abundancia de nuevos integrantes de la familia que llegaban, porque estaban leyendo la información electromagnética energética del lugar. Más allá de lo que se ve, ¿no? Sí, 3D, Más allá. hay otras informaciones que están ahí, ¿no? En este Sí. o sea, bueno, todo el tema de los elfos, el tema de los elementales, seguramente Claro. están viendo muchas cosas ahí. Y luego existen las diferentes capas de frecuencias, diríamos, de información. Hay muchos lenguajes, ¿no? Nosotros son como ríos, como si fuesen, o capas de aire, pero como si fuesen capas de frecuencias, ¿no? Como arcoíris sonoro, claro, claro. Si tú tienes capacidades de conexión con otras líneas de frecuencias, tú puedes Sí, escuchar los insectos, pues cómo están hablando, puedes escuchar los árboles, cómo se transmiten información de frecuencias, o puedes escuchar los seres de luz. Entonces, o puedes escuchar la armonía universal, ¿no? de las esferas que estamos hablando. claro, claro. Entonces, claro, todo esto también afecta a un concierto cuando tú estás emitiendo estos sonidos.
Hay personas que dicen que durante el concierto escuchaban voces, escuchaban cantos, escuchaban cosas que no estaban allí Claro, sucediendo, ¿no? claro. Estaban Eh, sintonizando eh, informaciones que estaban ahí. Muy sí, bueno, muy bueno. Bueno, Marc, no quiero hacer más charla, más larga la charla. vale, Mucha claro. información para toda la gente que no conoce estos temas, porque ya se intuía que la cosa iba a ser muy profunda a estos planos etéreos. Muy bueno que la gente ya te conoce, y muy bueno, muy inspirador cómo conectar la información de la Tierra, el ser, el ADN, la música de las esferas, en tu vida cotidiana y en estas terapias de Theta Healing Sound, ¿no? De la onda Theta Healing. Bueno, contar un poco a la gente cómo se comunica con vos, tus plataformas, para que la gente que quiera Bueno, estar en contacto contigo lo pueda hacer. claro, gracias. Sí, hay un perfil en el Facebook que es Mar Pulido. Tengo el personal que ya está lleno, se tendría que hacer el de personaje público, que es un Facebook que te deja ilimitadamente pues, para suscribirte allí. Entonces también está la página web que es marpulido.net y bueno, tengo un canal de YouTube que es fácil, Marpulido también, puedes encontrar allí. Y dentro de la página web, marpulido.net, se puede encontrar también un contacto. Puedes entrar en contacto y escribir, y yo recibo el mail o lo que sea, y desde allí, pues, si alguien quiere agendar una sesión o quiere lo que sea, yo estoy allí, pues, respondiendo y nos podemos poner en contacto sin problema. Bueno, buenísimo, buenísimo, Marc, ahí por toda nuestra paciencia acá en California, medio madrugada, allá mañanita, Sí, Montserrat, ahí en España, por fin coordinamos ahí en contacto en el Quantum, en el Astor, ya veníamos sincronizando, muy contentos por toda la información que compartiste con nosotros, de nosotros, en todo esto de la información primordial del sonido. Muchas gracias, bueno, toda la gente, nuevamente con una charla primordial, toda la gente que quiere conectarse conmigo en Facebook, La Voz Cuántica, por ahí canal Quantum Primordial de YouTube, e Instagram Quantum Primordial. Un abrazo para todos, muy grandes de California. Muchas gracias, Marc, no cortes. gracias, Javier. Gracias por tu labor. Gracias. Un fuerte abrazo.